Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Inteligencia 4.0, Comprendiendo la Tecnología. Les damos la bienvenida de parte de la Fundación Costa Rica para la Innovación y Cultura 52. Estamos aquí en la Inventoría LEED, para que la vean un poquito. Desde aquí estaremos transmitiendo el webinar. Queremos agradecer, este webinar es una cortesía para todos los miembros y usuarios de empleos.net. Así que un saludo para todos los que nos acompañan, tanto en Costa Rica como en otras partes de América Latina. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, vamos a empezar primero con la parte del webinar, donde los diferentes panelistas, los 4 que estamos acá, vamos a hablar un poco sobre este tema de comprendiendo la tecnología y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas a través del chat o utilizando el hashtag Inteligencia 4.0. Bueno, para empezar, entonces, vamos a presentar a los panelistas, empezando por... Hola, buenos días. Soy Carolina Taborda, soy la directora general de la Fundación Costa Rica para la Innovación. Soy diseñadora y gestora de innovación, así que les voy a contar un poco la experiencia que he tenido tratando de comprender yo la tecnología a través de los proyectos que realizamos. Hola, muy buenos días. Soy Oriana Oviedo, Cultura 52. Esperamos hoy tener un panel muy enriquecedor, contando cómo ha sido nuestra experiencia con la tecnología. Vamos a hablar de casos, de experiencias desde distintos ámbitos. Hola, mi nombre es Abraham Pineda, yo soy director de tecnología de la Fundación Costa Rica para la Innovación y voy a hacer la parte ñoña y tequi de la conversación de hoy. Así que si tienen alguna pregunta de esas que nadie les quiere responder porque cae mal, me dicen. Y mi nombre es Jack Reifer, también de Cultura 52, y vamos a estar hablando sobre la tecnología dentro de las organizaciones. Así que ya los conocen a todos, ¿listos? ¿Empezamos? Bueno, y empezamos con el tema de Internet. Abraham, todos tuyos. Lo que queríamos ver hoy de Internet es que la gente tiene un concepto un poco amplio y tal vez demasiado amplio de lo que Internet es. Internet, una cosa que quiero decir como para tirar la bomba de una vez es que Internet no es libre. No hay tal cosa como libertad en Internet. Entonces, Internet de hecho lo maneja una empresa gigantesca que se llama ICANN y de alguna manera lo que hace es que nos deja a nosotros funcionar sobre toda la red que Internet es. Pero definitivamente se ha convertido en una forma en la que hoy en día hacemos negocios, aprendemos, nos comunicamos con la gente y tratamos de que cada una de las cosas que hagamos pueda generar valor hacia los usuarios desde una vista como Internet. Entonces, desde la parte técnica, lo que yo quiero dejarles es Internet no es libre, pero ustedes pueden tener la libertad que quieran dependiendo de los servicios o productos que generen. Carolina. Bueno, creo que el Internet es el elemento que ha permitido democratizar la tecnología y poder generar este acceso a tanta información y a tantas oportunidades. Estamos hablando que esta red que nació como un intercambio de datos entre distintas organizaciones hace décadas, ¿verdad? Estamos hablando que el primer concepto en red de Internet nació en 1969. Ha evolucionado rápidamente, ¿verdad? Donde ahora lo que estamos hablando es de una economía hiperconectada, un espacio nuevo de mercado donde podemos desarrollar productos y servicios, donde tiene ciertas condiciones importantes como es la posibilidad de acelerar de un emprendimiento a transformar en una empresa multinacional. ¿Por qué? Porque el target o el mercado del Internet es el mundo y tenemos acceso a todo eso. Una de las grandes preguntas que tenemos es cómo regularlo, ¿verdad? Porque como todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Hablamos de un espacio libre, pero como dice Abraham, también está controlado y ocupamos controlar este descontrol que nos genera el Internet. ¿Cómo lo ves, Oriana? Pues a ver, el Internet al ser declarado un derecho humano, esto invita a los gobiernos a promulgar su acceso, a que el acceso a la sociedad de la información y conocimiento se garantice a todas las personas y ver esto desde los ojos de que no haya una exclusión, que este acceso a esta mega red llena de conocimiento, llena de posibilidades, no sea solo para unos pocos, sino sea para todo el espectro de la sociedad. Tenemos un caso que en este momento es una prueba piloto de Google,
en Latinoamérica, en una región de Latinoamérica, donde lo que están haciendo es llegando a estas poblaciones alejadas donde no hay el acceso a la banda ancha ni al mega internet, que en las ciudades pues hay más posibilidades, y lo están haciendo a través de un sistema análogo. Les voy a colocar el vínculo de este ejemplo que les estoy hablando para que ustedes mismos lo vean, como Google, que es el que está haciendo esta prueba piloto para Latinoamérica, ojalá muy pronto llegue a cada uno de los rincones de todo este continente. Invita a la gente que a través del número 600913, o sea Google, pero en números, la gente pueda marcarlos desde sus teléfonos que no son inteligentes y poder preguntar lo que quiera. ¿Esto qué invita? Invita a que el internet se vea como eso, como un acceso a un mundo de conocimientos y que ese derecho pueda ser garantizado. Ahora no, Jack. ya, perdón. Bien, para mí, yo tengo una definición un poquito, no techie, pero sí muy básica de lo que es Internet. Es una manera eficiente de transmitir datos de un lugar a otro. ¿Y qué es un dato? Cualquier cosa que se pueda transformar de alguna forma en información digital. Esto tiene un efecto que puede transformar cualquier tipo de procesos, tanto en organizaciones como en gobiernos, etc. Y uno de los mejores ejemplos, porque creo que todos lo hemos vivido en algún momento, es: imagínense lo que era pedir un paquete hace 30 años, que uno pedía el paquete y bueno, llegaba cuando llegaba y uno se enteraba milagro. Si llegaba. Y si se perdía, hasta luego. Y hoy en día, todo ese proceso, que en algún momento era totalmente manual, o sea, la persona, todo el proceso tenía que llenar formularios y se le pasaban a fulanito y a veces se perdían y tardaba toda una vida y a veces los datos no llegaban. Ahora se hace de forma automatizada a través del internet y yo puedo revisar en cualquier momento, desde que pido mi paquete, por dónde va, cuándo va, me va a dar un aproximado de cuándo va a llegar, y en el momento que llegue ya va a saber cuándo se firmó, quién lo recibió. Entonces esto nos permite tener una comunicación mucho más rápida en absolutamente todos los procesos que tenemos. Y bueno, eso es el tema de Internet a grandes rasgos. La idea de este webinar es que entendamos la tecnología en esas globalidades y desde diferentes perspectivas. Así que, segundo tema del día de hoy, el Internet de las cosas o el IoT, y para este tema empezamos con Oriana. Bueno, para este tema voy a contarles una experiencia personal. Resulta, y también los invito a que todos como que miremos, todos en nuestros teléfonos usualmente tenemos un montón de aplicaciones que vienen instaladas por defecto en el teléfono. En este caso la aplicación de Google Fit está ahí, viene ahí. El otro día en una actualización entré, la revisé y cuando me di cuenta que esta aplicación de Google está conectada con la Organización Mundial de la Salud, y yo me quedé como, ¿por qué? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud quiere saber mis hábitos, si camino o no camino, si soy sedentaria o no soy sedentaria? ¿Por qué me invita a que me ponga metas diarias de caminar un poco más? Me dice que puedo conectar esta aplicación a otras aplicaciones para saber qué como, qué no como, y de repente digo, pues esto está muy bien, porque la Organización Mundial de la Salud puede tener datos reales de lo que está pasando en temas de los hábitos de la salud de las personas en Latinoamérica, saber si somos o no sedentarios, y con esto se pueden impulsar políticas públicas para invitar a las personas a que adquieran otros comportamientos que son un costo menos para los sistemas de salud de la región, que ya bastante pues cargados están. Entonces los invito a que piensen y vean cómo a través de sus teléfonos, que ustedes lo cargan todo el tiempo en sus bolsos, en todas partes, ya están emitiendo datos, y que estos datos, aunque parezcan inocentes, están sirviendo para algo. Antier, el otro día, ya me decía, mira, aquí acaba de salir un artículo de la Organización Mundial de la Salud identificando los comportamientos de los países, haciendo como un ranking de cuáles somos más sedentarios o no, porque esto trae un montón de enfermedades, y en algo tan simple como el teléfono, pues ya estamos contribuyendo a que se tomen mejores decisiones y se creen mejores programas en los países. Sí, pero bueno, de hecho hay que pensar que no es solo el teléfono, Oriana, es que por supuesto, hay que tener claro
que estamos hablando que de aquí al 2020, 2021, que se considera que el desarrollo de la tecnología IoT va a tener su madurez, ¿verdad? Porque ahorita está apenas como arrancando, vamos a tener más de 26 mil millones de dispositivos conectados, porque no es el teléfono únicamente, es el reloj inteligente, es la tablet, es la computadora, es la refrigeradora, es el coffee maker, son todos los sistemas automatizados que ustedes pueden implementar en sus empresas, en sus organizaciones, ¿verdad? Que lo que nos permite es empezar a generar un proceso y una experiencia del manejo de datos de una forma mucho más fluida, ¿verdad? Y esta es la maravilla de la tecnología, porque es que es increíble lo rápido que ha avanzado todo, ¿verdad? O sea, ¿vos te acordás cuando no existían teléfonos inteligentes? Este concepto de dispositivo o elemento inteligente es algo con lo que, o sea, tenemos de estar lidiando, ¿qué? 5 años, tal vez. 10, lo más, 10 desde el 2007 que salió el primer iPhone. Desde que salió el primer iPhone en el 2007 Sí. fue que se introdujo ni siquiera se introdujo el término de teléfono inteligente, sino que estaban tratando de seguir construyendo sobre la palma. No sé que no era un teléfono inteligente, sino que era una herramienta de productividad. Exacto. Entonces quisieron seguir construyendo a partir de eso. No, yo me acuerdo inclusive cuando los teléfonos eran de... Ya ni siquiera estamos hablando de digital, sino todavía mucho antes y las implicaciones que eso pero tenía. imagínate que el PAN ya es algo que suena, o sea, como... Lejano, ¿verdad? en otra era, Es otra más, época. No sé cuántas de las personas que están conectadas ahorita, o sea, usaron un Palm, saben lo que es un Palm, ¿verdad? Porque, o sea, parece como un mito urbano, un clásico, ¿verdad? Que pongan yo pan, el que alguna vez vio un pan. Que pongan yo en el chat quién usó en algún momento un Palm de cualquier tipo. Inclusive yo me acuerdo que yo tuve el famoso teléfono de Motorola Palm, que si se te perdía el stylus, chao, porque no se podía usar con el dedo como ahora, no, si se te perdía el stylus, ya, no podías hacer nada, casi que ir a comprar otro teléfono. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, pero les tengo, inclusive, uno de los grandes ejemplos de cómo ha afectado esto a las organizaciones. Dos de las empresas más grandes de retail, Amazon y Alibaba, tienen todas sus bodegas conectadas al internet. En el caso de Alibaba usan los robots Quicktron y en el caso de Amazon los robots Kiva. Y ahorita les voy a poner el link de un video de YouTube para que los vean. Y estos robots lo que hacen es que en el momento en que entra una orden, ellos van y buscan el estante donde están esos productos, lo levantan y lo llevan hasta donde está la persona que simplemente va. Y probablemente la persona que agarra esas cosas, las mete en una caja, próximamente también la van a reemplazar. Todavía no. Entonces, muchos de los procesos que estamos acostumbrados que necesitan muchas personas, ahora no necesitan personas. Al contrario, lo único que necesitan es realmente estar conectados al internet y tener alguna interfase robótica en estos momentos. Jackie, es que no es solo eso, es que estamos empezando con el tema del internet. ¿Por qué? Porque esa fue la base y la esencia para hacer este boom en la tecnología. Lo cual que ya teniendo la red, pues empezamos a tener esa oportunidad. Al tener acceso a tecnología, me refiero a hardware, ¿verdad? A componentes, a sensores, a placas de bajo costo, donde podemos conectar y empezar a desarrollar soluciones, donde el internet ya nos sirve como ese medio para conectar datos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el IoT viene a ser, primero es una realidad, es algo que no pueden negar, no es opcional. O sea, si usted es un empresario, si usted es un emprendedor, si usted tiene una pyme, tiene que introducir la parte de tecnología IoT, o sea, no es electivo. Tienen que montarse en el barco del IoT, ¿por qué? Porque esto les va a traer beneficios, porque va a ser otra dimensión en la que va a estar sucediendo el mercado. Como les mencionaba hace un rato, o sea, el internet es una nueva economía, es una economía digital paralela, ¿verdad? Donde ahorita está sucediendo prácticamente todo, ya incluso no es solo una economía, es una sociedad, ¿verdad? Entonces el IoT lo que nos permite es empezar a través del hardware a conocer, captar datos y tener nuevas informaciones para agilizar procesos, para automatizar sistemas, ¿verdad? Y que la experiencia sea todavía más ágil, porque gracias al internet vivimos en un mundo de tiempo. Y otro ejemplo, también súper importante, el Waze. ¿Cuántos de ustedes aquí no lo utilizan?
Y realmente para uno como usuario es gratuito, pero ¿qué es lo que está detrás de esta plataforma? Ellos, toda esa información, todos esos datos, toda esa realidad de la movilidad, lo que hacen es, de alguna manera, vender o apoyar a los gobiernos para que tomen mejores decisiones en el momento de construir carreteras, de pensar y replantear la movilidad urbana, que también es un tema bastante crucial en Latinoamérica, en muchos países donde es absolutamente desastrosa. Entonces, es pensar también desde la perspectiva del gobierno y desde cómo estamos planteados, cómo el Internet de las Cosas está promoviendo, está dándole a ellos datos e información, y esperemos para mejorar nuestras calidades de vida. Sí, y recordemos, o sea, al final de cuentas, en todos estos datos que fluyen a través de Internet, que ahora pueden generar una interconectividad de todo tipo, como nos comentaba Oriana al principio, que ya la Organización Mundial de la Salud está midiendo nuestros datos para saber qué tan saludables estamos y así poder influir en políticas a futuro que nos van a ayudar a todas las personas del mundo. También hay modelos que están utilizando todos estos datos de lo que está conectado al Internet para poder darnos muchos beneficios. Uno de los mejores ejemplos es Waze. ¿Quién de aquí usa Waze? Igual, digan yo, el que usa Waze a través del chat, porque cuando utilizamos Waze, ¿qué sucede? Estamos utilizando nuestros datos que produce el GPS que hay en este aparatito, en nuestros smartphones, para decirnos a dónde estamos, pero además para informarle a otras personas si hay presa, si no hay presa, cuál es la mejor ruta, etc. Entonces, todos los datos que nosotros mismos estamos produciendo están ayudando a producir beneficios para el resto de la humanidad. Okay. Vamos a hacer. Aquí hay una pregunta. ¿Abraham? No sé si vamos a... Sí, vamos contestando. Las Sí, preguntas. vamos contestando. Antes para poner todas las preguntas de una sola vez, les voy a enseñar una cosita, y es que, de hecho, el sistema que están utilizando ahorita para el webinar ustedes, nosotros lo hicimos. Y eso significa que nos reunimos todos un día y dijimos, ¿qué es lo que necesitamos de un sistema de webinar? X, Y, Z. Vimos qué es lo que necesitamos y en cuestión de una semana nosotros mismos generamos esta solución. Entonces, de hecho, parte de lo que ustedes van a ver es que semana a semana, en los 4 webinars que vamos a hacer de esta serie, este sistema va a ir mejorando en relación a las necesidades que van surgiendo en cada una de estas cosas. Y parte de eso es que tenemos un montón de herramientas de prototipado, pero hablando del Internet de las Cosas, tenemos estas tarjetitas de aquí. Es con ese tipo de cosas, usted ya no tiene que esperar que una empresa haga un producto para que usted conecte su empresa, su institución al Internet de las Cosas. Con una tarjetita como esta, que vale como $30, usted la puede comprar en Internet, puede llegar y prototipar un producto que eventualmente se va a convertir en el rey de un mercado. Pero entonces ya no se trata de que usted tiene que asistir a grandes empresas o tiene que ser su empresa la que tiene que asistir a terceros y a cuartos para prototipar y empezar a pensar cómo entrar al Internet de las Cosas. Definitivamente usted puede hacerlo de una manera muy, muy rápida. Y esto es una cosa que, como veíamos ahora con los celulares, no se podía hacer hace 10 años. Esto se puede hacer ahora muy, muy fácilmente y es parte del Internet de las Cosas que todo el mundo puede hacer. Y bueno, entonces ahora pasamos a otro tema que es importante, porque aquí vamos construyendo, empezamos con Internet, pasamos al Internet de las Cosas, y qué está pasando con el Big Data, y yo creo que con ese tema me toca empezar a mí. ¿Qué es el Big Data? Bueno, es la capacidad, ahora que tenemos la capacidad, como ya vimos, de recolectar esta cantidad exorbitante de datos, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿cómo los procesamos? Esto es, en su fundamento, Big Data. ¿Cómo procesamos la gran cantidad de información que estamos recibiendo ahora a través del Internet de las Cosas y de toda la tecnología existente? Para ponérselos como ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan que en la época de inicio de las tarjetas de crédito, inclusive hace todavía 20, 25 años era bastante común ver esto. Uno llegaba con la tarjeta de crédito a un comercio y el comercio tenía una máquina manual con tinta. Entonces ponían el voucher, ponían la tarjeta de abajo, hacían chac, chac, y después tenían que llamar por teléfono a una persona, un operador les contestaba en Visa, y entonces había que darle la información de la tarjeta de crédito y esperarse un momento a que el operador nos confirmara si esa operación se podía realizar o no, o sea, si la tarjeta tenía crédito o no. ¿Y qué sucedió en ese momento? Entonces me decían que sí, listo, procedíamos a poner el número de operación en el voucher y se lo dábamos al cliente para que lo firmara. Este proceso podía durar de 1 a 2 minutos.
La realidad es que en ese entonces un operador muy bueno podía procesar entre 400 y 500 solicitudes de pago por día. Ahora, pensemos en qué pasa hoy en día, cómo han cambiado los sistemas, y la cantidad de operaciones que hacen hoy en día son 150 millones de operaciones diarias. Eso es lo que hace solamente Visa, no las otras, solo Visa, 150 millones. Eso quiere decir que si todavía estuviéramos usando operadores, Visa necesitaría 300,000 personas trabajando solo en procesar transacciones en los comercios. Pero no, ellos ahora tienen sistemas automatizados que procesan toda esta cantidad de información de una manera sumamente rápida, e inclusive por segundo pueden procesar, creo que son como 12,000 transacciones alrededor del mundo. Eso es Big Data, y así es como está cambiando el mundo. En efecto, Jack. Y yo creo que uno de los elementos más interesantes es que hemos trabajado toda la vida con datos, ¿verdad? Las empresas, el gobierno, el sector educativo, a nivel personal ocupamos datos para tomar decisiones, para responder el porqué de las cosas, ¿verdad? El Big Data, como bien lo dice Jack, o sea, nos está empezando a dar un montón de datos, millones de datos, lo cual por un lado genera un reto, ¿verdad? Porque ¿en qué momento logramos captar todos esos millones de datos, ¿verdad? Y podemos empezar a seleccionar y a descartar qué es lo que realmente nos sirve, lo cual ahí es donde viene esta maravillosa oportunidad del Big Data, y es que la calidad de los datos, la personalización de los datos, porque entonces ya podemos decidir exactamente qué es lo que queremos captar para poder conocer, por ejemplo, a nuestros consumidores, de nuestros compradores, cuál es la información específica que nos interesa. Ya estamos hablando no de reglas o sistemas estándares, ¿verdad? Porque simplemente aplicamos la media para todos y el promedio, sino que estamos tratando de entender cuáles son las necesidades de las personas como individuos, ¿verdad? De acuerdo a su vida, de acuerdo a sus intereses, y empezar a generar esos datos. Han habido N cantidad de técnicas, de metodologías para poder aplicar esta captación y análisis de datos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el diseño. En el diseño, la mayoría de los diseñadores estamos acostumbrados, por ejemplo, en la página web, de poder hacer 2 diseños, ¿verdad? Y lo que se hacía era una prueba, ¿verdad?, de descarte, donde se presentan ambas opciones y simplemente se manda a votación, ¿verdad? En un mundo democrático como el que tenemos, se escogía la opción A, la opción B, se vota, la mayoría escoge la B, pues entonces se descartaba la A completamente y se entraba a trabajar únicamente con el diseño de la propuesta que la mayoría le había gustado, sin entender por qué, sin entender cuáles elementos eran importantes, incluso la primera propuesta, para poder aplicarlo. El Big Data inclusive nos permite estar generando cambios y actualizaciones continuamente. Entonces estamos hablando de que ya tenemos experiencias, de que tenemos productos y servicios que van evolucionando con nosotros y con nuestras necesidades, ¿verdad? Y que eso no le implica un proceso caro y lento a una empresa, ¿verdad? Para poder darle justamente a su cliente o a su usuario lo que necesita. Okay, tenemos un par de preguntas que tal vez podemos irlas atendiendo un toquecito por aquí, porque son de Internet de las Cosas, que está totalmente pegado con Big Data y va a tener bastante sentido. Pero hay una pregunta ahorita que nos preguntaron la diferencia entre el Internet de las Cosas y los TICs. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, creo que Roberto preguntó por aquí que diéramos la diferencia entre tecnología, concepto TIC, innovación, creatividad. Entonces, pues empecemos por el concepto TIC, que significa tecnología de la información y la comunicación. Son todas estas tecnologías que se ha desarrollado, pues primero para manejar estas cantidades industriales de información y de datos que se están produciendo, cómo comunicarlas. La tecnología pues está inmersa en el concepto. La innovación, ¿qué es este tema de innovación? Mi concepto personal, el que más utilizo es nuevas ideas para resolver viejos problemas, porque los problemas que aquejan el mundo son transversales para cada uno de nosotros, y la innovación es simple y llanamente cómo poder resolver estos viejos problemas apalancados con estas nuevas tecnologías que hemos venido conversando acá. Las tecnologías son eso, palancas que nos permiten a partir de ellas nuevos desarrollos, nuevas maneras de abordar los retos que tiene en este momento el mundo. La creatividad, pues
para mí es un componente del ser humano que hay que cultivar y poner... Y que es la base para hacer innovación, Exactamente, ¿verdad? aquí Carolina ya les va a ampliar un poquito el concepto. Desarrollo digital, un poco lo que habremos estado como ese acercamiento, que es el propósito que tiene este webinar, que comprendamos la tecnología como algo que ya nos está pasando y no es algo ni que viene ni del futuro, no es algo que está ya. Y Design Thinking, que va mucho, es también una estrategia para la creatividad, pero aquí ya te lo paso a ti. Sí, bueno, en realidad Design Thinking, tal cual como se está comercializando, y para que nos ubiquemos un poquito en temas, o sea, lo visualicemos, son todos esos talleres donde compartimos ideas, donde nos divertimos y donde sobre todo el elemento post-it de colores pegado en una pared es vital. En realidad el Design Thinking es interesantísimo porque es un producto, en realidad es un producto que comercializaron un grupo de diseñadores para que las personas que no eran del sector diseño, ¿verdad? Lograran aprender a pensar como diseñadores. En realidad los diseñadores somos una especie particular, por así decirlo, ¿verdad? Donde fuimos formados justamente para resolver problemas. A eso es a lo que nos dedicamos todos los diseñadores, no importa la disciplina que tengamos. Y el Design Thinking ha sido esta metodología, ¿verdad? Que se ha transformado en un producto comercial para el área de negocios, para que tanto empresarios, gerentes, bueno, emprendedores, ahora incluso se habla de Design Thinking en el aula, aprendan cómo es que nosotros los diseñadores pensamos, conceptualizamos y fabricamos soluciones. Una parte un asunto ahí que queda como en el limbo a veces es la palabra digital, ¿verdad? Y yo creo que digital es una de esas palabras que se han prostituido porque de repente ya todo es digital, ¿verdad? Que Facebook, que los datos, todo el asunto. Pero un tema interesante que hablábamos nosotros, conversábamos antes de venir acá, es que definitivamente nosotros hoy en día somos seres digitales, ¿verdad? Todo lo que hacemos está digitalizado, todo lo que hacemos va a terminar en una base de datos en algún momento, y lo increíble es que a nosotros y usted espera que eso pase. Ayer estábamos en una conferencia de Internet de las Cosas en el Instituto Nacional de Aprendizaje aquí en Costa Rica, y resulta ser que la gente dice, y alguien llegó y me dijo, bueno, pero es que ya nosotros algún día vamos a hacer IoT. No, es que no vamos a hacer IoT algún día, ya está pasando, o sea, ya somos seres que hacemos todo de una manera digital. Entonces, cuando hablamos de desarrollo digital, en realidad no se trata solamente de agarrar una herramienta que ya conocíamos y pasarlo a una herramienta digital, sino que también se trata de que usted entienda cómo eso va a afectar y cómo eso va a mejorar o a empeorar la forma en la que hacemos las cosas. Entonces sí es importante que esos procesos de design thinking, de innovación, de pensamiento creativo, usted los ponga a funcionar cuando está creando herramientas digitales. Esas herramientas digitales no tienen que ser nada más como que usted llegue y cambie un cuchillo por un machete. No, tiene que ser que usted llegó y cambió un cuchillo por una motosierra. O sea, definitivamente le está agregando valor y tiene que crear estas herramientas digitales que lo que van a hacer es por mucho mejorar la forma en la que hacemos las cosas. Aquí tenemos otra pregunta. Manuel Barrera nos dice que si la gente se va a quedar sin empleo. Entonces, frente a esto, a ver, en cada revolución industrial que hemos tenido la humanidad a lo largo de la historia, esta es la cuarta revolución. Y el tema del empleo se va a transformar, o sea, el concepto del empleo tradicional que hemos tenido y que conocemos simple y llanamente se va a transformar, y lo que nosotros tenemos que hacer, y también es lo que se está hablando mucho a nivel de los tomadores de decisiones, es cómo fomentar nuevas habilidades, nuevos aprendizajes para que la tecnología nos potencie y crear nuevos empleos o nuevas capacidades, nuevas habilidades que antes no existían. Si uno se pone a revisar un poco las nuevas carreras universitarias, las tendencias del mercado, qué es lo que están pidiendo, qué tipos de profesionales están pidiendo, pues nos damos cuenta que ya esta transformación está pasando. Entonces no es que la gente se vaya a quedar sin empleo, también tenemos que estar acordes, abrazar esta revolución, abrazar esta tecnología, que todas las cosas buenas que nos ha traído, y evolucionar acorde a esto. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, bueno, definitivamente el perfil de empleado que se está buscando ahora es ese profesional con materia gris,
Yo creo que con la primera revolución industrial, en estos procesos, ¿verdad?, de hacer todo a nivel de maquila, de producción en masa, se introdujo el factor humano en esa misma línea, en ese mismo sistema, ¿verdad? Y se los digo, o sea, pueden hacer el ejercicio, traten de ir a un banco, a una agencia de viajes, no sé, incluso el mismo supermercado, y traten de conversar con los dependientes o con los colaboradores que están ahí, incluso en empresas multinacionales. Es que de verdad se llevó un proceso de adiestramiento profesional, se les ha implementado ciertos procesos para poder tener control, ¿verdad?, y eficiencia en las organizaciones, y las personas de verdad que han dejado de pensar, y no porque no tengan la capacidad, es que simplemente no lo necesitan, ¿verdad? Y pensemos trabajos meramente mecánicos como un call center, por ejemplo. Una de mis mejores amigas trabajó en uno de esos y ella me decía que ella dejaba el cerebro en el carro cuando se bajaba a trabajar, porque no lo necesitaba, porque la forma en la que se han sistematizado los procesos dentro de las organizaciones implica que uno simplemente ejecute. Y ahora resulta que tenemos el apoyo de la tecnología que nos permite agilizar estos procesos, entonces menos hay que pensar, ¿verdad? Un ejemplo de eso nuevamente es Waze, ¿verdad? Ya ni siquiera tenemos que tratar de pensar por cuál calle vamos, simplemente nos montamos y vamos. Entonces, ¿qué es lo que está evolucionando? A que nuevamente el valor de las personas está empezando a resaltar, porque la creatividad, la innovación no va a suceder en una máquina, no va a suceder con el IoT, con el Big Data o con la inteligencia artificial, sucede con las personas. Entonces vamos a ocupar a estas personas para poder generar este cambio. Bueno, y ya que introdujiste el tema indirectamente y ya ahorita volvemos a las preguntas, hablemos sobre inteligencia artificial. Abraham. Sí, la inteligencia artificial igual vuelve a ser ese tema de que, y tal vez este es un ejemplo muy grosero, pero un día de estos alguien decía en una conferencia que la inteligencia artificial es como el sexo en los adolescentes. Todo el mundo cree saber qué es, todo el mundo dice que está haciendo, pero en realidad nadie tiene idea de cómo se hace. Y sinceramente eso es lo que pasa en muchas ocasiones con la inteligencia artificial, porque todo el mundo piensa que las máquinas van a venir a controlar el mundo, y las máquinas no van a venir a controlar el mundo, las máquinas ya controlan el mundo. Si usted va a un banco en este momento y va a pedir un préstamo, si usted no tiene si sus datos no dicen que usted puede acceder a un préstamo, no se lo van a dar. Un sistema va a tomar la decisión, no una persona. Ahora, no lo digo eso para alarmar a la gente ni demás, no, es porque la inteligencia artificial ya está sucediendo. Pero la inteligencia artificial tiene muchas fases, por decirlo así. Pues, a veces uno piensa en deep learning, algunos tal vez han escuchado, lo que más escucha es machine learning e inteligencia artificial, y esas tres cosas son tres cosas totalmente diferentes que tienen que ver una con la otra, pero no se comen juntas. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Dando una definición pequeña, inteligencia artificial es la capacidad a partir de datos que tiene una máquina de generar predicciones y tomar decisiones. Ahora, cuando hablamos de tomar decisiones, es como la toma de decisiones que hace cuando usted va al banco a pedir un préstamo. La máquina, a partir de los datos que tiene sobre usted, dice, se le puede dar el préstamo, no se le puede dar el préstamo. Pero lo que sucede es que en realidad esa decisión la está tomando desde mucho antes una persona de una manera asistida. ¿Por qué? Porque quiere decir que en Costa Rica, no sé cómo funciona en otros países, pero en Costa Rica su puntaje tiene que ser aproximadamente entre 1.4 a 1.6 su puntaje crediticio para poder llegar a la calidad de préstamos que normalmente la gente busca. Esa decisión la tomó una persona basada en los datos que conocía del mercado. Entonces dijo, basado en estas decisiones, sabemos que le podemos dar o no a una persona de forma segura un préstamo si cumple estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el Machine Learning y la inteligencia artificial? En realidad es poder darnos esta capacidad de procesar una cantidad indecente de datos, como lo mencionaba ahora Jack en el caso de procesar los pagos y demás. Pero imagínese que una persona tuviera que llegar y hacer hoy en día todos los cálculos para poder dar o no un préstamo. Es que sería una cantidad indecente de gente que hay que tener. Entonces, definitivamente sí es una forma en la que usted va a poder llegar y generar herramientas para toma de decisiones. Sí, y para darles un ejemplo de este asunto que le estaba hablando a Abraham, de que ya las máquinas nos controlan. ¿Cuándo fue la última vez que llegaron a hacer un trámite en algún lado
y lo que le respondieron disculpe, en este momento no lo puedo ayudar porque no tengo sistema. Entonces, ¿cómo es? O me ayuda la persona o me ayuda el sistema, y la realidad es que es el sistema el que ahorita tiene el control de los procesos. Para mí la definición base de inteligencia artificial es la capacidad de un sistema de recibir datos del medio ambiente, procesarlos, analizarlos y tomar decisiones basadas en esos datos para posteriormente interactuar de regreso con el medio ambiente. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es el Google Assistant. Carolina ahora mencionaba que el servicio al cliente va a ser una de esas cosas que se va a transformar con la inteligencia artificial. Hay un ejemplo, ahorita se los comparto en el chat, de Google Assistant haciendo reservaciones en un restaurante. Ya el sistema, todos estos sistemas de inteligencia artificial, porque no es uno solo, son capaces de hablar con una persona de una manera coherente, de escuchar a la persona, analizar qué es lo que me está diciendo y poder responder según lo que me estén preguntando. Esto va a transformar el mundo definitivamente. O sea, imagínense que el día de mañana ustedes van a llamar a un call center de servicio al cliente y no van a saber si están hablando con una persona o con una máquina. No van a tener ni la más mínima idea si es un programa o es una persona. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Para adelantarles un poquito, para que entiendan también cómo estamos nosotros involucrados con esto, conjuntamente con la Fundación estamos actualmente construyendo un sistema para generar diagnóstico de cultura organizacional, y es totalmente automatizado. Va a ser eventualmente totalmente automatizado, donde ya el sistema... Para allá vamos. Donde el sistema ya va a tener todos los parámetros y va a hacer a todas las personas de la organización las preguntas correctas, va a poder analizar esa información y poder decirles, vean, culturalmente, si ustedes lo que quieren es una cultura de innovación, pues se sacan un 50, necesitan mejorar todas estas cosas. O mira, se sacaron un 98, vamos bien. Esto es, para que vean, inteligencia emocional, eso es otra cosa. Inteligencia artificial no existe solamente por sí sola, sino que es una combinación de todo el resto de las tecnologías. Necesitamos Big Data, necesitamos IoT y definitivamente necesitamos Internet para que la inteligencia artificial sea lo que es hoy en día. Jack, y una cosa es que, y yo siempre hago este ejemplo, pero los invito a que agarren su celular y lo pongan en la mesa. Agarren el celular, lo ponen en la mesa. El mío está allá. Y aquí esa es la cara, yo se lo pongo acá. Pongan el celular en la mesa. ¿Y qué hace el celular? No hace absolutamente nada. Entonces, no hay tal cosa como dispositivos inteligentes. Lo que hay es gente inteligente que usa dispositivos. Bueno, pero la pregunta que yo te hago es, ¿cuántos de nosotros somos capaces hoy en día de agarrar el celular, ponerlo ahí y dejarlo ahí todo el día y no volverlo a ver? Ahí es donde entra la parte de gente inteligente utilizando dispositivos. Por el hecho de que en realidad a mí yo odio el celular, lo cual es contraproducente porque trabajo en tecnología, pero si yo pudiera dejaría el celular en la casa y no me lo traía a ninguna parte, lo cual a veces me causa una serie de situaciones. Pero el asunto al que quiero llegar con eso es que por más que los sistemas, el machine learning y la inteligencia artificial toma decisiones y asiste a este proceso, la parte importante aquí es que asiste este proceso. Al final de cuentas, aquí llegaba y decía Manuel Barrera llegaba y dice, es correcto, las máquinas ya controlan el mundo, y yo le decía que nosotros las controlamos a ellas. Exacto. Una máquina no puede hacer más allá de lo que un humano decida que esa máquina debe hacer. El problema es que en algunas ocasiones nosotros, más allá de comprender la tecnología, lo que hacemos es que dejamos que la tecnología nos controle. Nosotros tenemos que controlar esa tecnología y vamos a llegar a lo que queremos hacer con eso. Y un caso interesante que hablábamos con Tomás de Camino, que estuvo en el webinar pasado, es el caso de Kasparov y Deep Blue cuando jugaron ajedrez. Que Deep Blue, para los que no sabían, en el 95 creo que fue, IBM hizo una computadora que se llama Deep Blue para jugar contra un Grandmaster de ajedrez de apellido Kasparov. En la segunda ronda, Deep Blue, la máquina, le gana a Kasparov. E IBM decide no volver a jugar nunca más. Agarran la máquina, la desmantelan. Ellos nada más querían probar el proceso de que una persona podía ser vencida por una máquina. Lo que la gente no cuenta y se pierde en la historia es que en la primera ronda Kasparov y la máquina empataron. En la segunda ronda tomaron los datos que habían visto de todas las jugadas y las cosas creativas que hacía Kasparov, metieron los datos en la máquina, le dieron un día para entrenarla y volvieron a jugar contra Kasparov y le ganaron.
pero necesitaron entender primero cómo funcionaba el humano para que la máquina pudiera ganarle. ¿Qué significa eso? Es que definitivamente, aun cuando nos asisten en muchas cosas, no puede hacer más allá de lo que nosotros creamos, y definitivamente no se trata de solamente inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas y demás, sino ese movimiento conjunto que nosotros hacemos para generar mejores resultados y generar valor a partir del uso conjunto de eso. A ver, y hay que entender, o sea, la inteligencia artificial en realidad también es una necesidad. Y es una realidad que nuevamente no es optativa. O sea, si estamos teniendo Internet de las cosas, estamos teniendo Big Data y estamos hablando de millones de datos, como decía Jack, es que tiene que haber una inteligencia artificial que nos apoye a gestionar eso. Si no, imagínense tratando a pie, como decimos, ¿verdad? El lograr procesar tantos datos, el poder decidir exactamente cuáles son los datos que son valiosos y cuáles no, ¿verdad? Para mí la inteligencia artificial es como los colores, y es que en la teoría del color, ¿verdad? Si uno lo aborda desde el punto de vista filosófico y pensamos que el color es el reflejo, ¿verdad?, de ciertas ondas de luz en superficies, pónganse a pensar que si no hay alguien para poder ver ese reflejo de ondas de luz, el color prácticamente no existe. Entonces, yéndonos así como en un viaje muy filosófico, en un plano del color. El mundo existe gracias a que hay personas que lo ven. Y sucede lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por ella misma no va a ser. Sé que hay muchas películas, series, ¿verdad?, de ciencia ficción que nos presentan otro elemento, lo cual es fantástico y es muy entretenido, más cuando uno está estresado, pero esa no es la realidad. O sea, la realidad es que la inteligencia artificial simplemente es una necesidad más, porque evidentemente si tenemos tantos datos y están transformándose y cambiando en tiempo real, pues ocupamos procesarlo de forma efectiva, ¿verdad? Y a partir de ahí poder tomar decisiones, ¿verdad? La inteligencia artificial va a transformar la experiencia de usuario, por ejemplo, cuando estamos hablando de la interacción de las personas en Internet nuevamente a través de interfaces y plataformas. Así que inteligencia artificial no es un villano. La inteligencia artificial no nos va a aniquilar, simplemente es una estrategia más que las personas inteligentes han logrado aplicar y transformar la tecnología para poder ayudarles en estos procesos. Yo les traigo un ejemplo que aquí por el chat están conversando sobre el tema de la corrupción, y cómo se puede también contribuir a combatir este flagelo que para mí debería ser declarado como un delito de lesa humanidad imprescriptible. Pero bueno, les voy a traer un caso. Para todos los que no saben, en Latinoamérica los gobiernos tenemos más o menos 200 portales de datos. Cada uno de los gobiernos ha decidido abrir su portal de datos y liberar un montón de información. Esto ha creado unas startups que se llaman a sí mismas Trust Tech. Si las conocen en su país, por favor apóyenlas, que son este montón de gente que de manera voluntaria está pues queriendo abrir estas cajas negras de los gobiernos y sobre todo en el tema de la corrupción. En Brasil hay un caso fabuloso, ahorita se los comparto por el webinar. Un grupo de gente dijo, vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando con el tema de los gastos de los parlamentarios, y decidieron crear a Rosy. Rosy es una robot que empezaron a llenar con un montón de datos de todos estos recibos y todos estos reembolsos que pedían los parlamentarios en Brasil. Entonces, que anteriormente el proceso se hacía manual, entonces llegaba, daba el recibo y eso lo que se prestaba era para que por ahí se fueran pagando cosas como viajes a Las Vegas con todo pago, y esto es todavía un gran problema. Entonces, crearon a Rosy, la llenaron de un montón de datos, la programaron para que empezara a identificar las solicitudes de reembolso sospechosas. La pueden encontrar en Twitter. La programaron de una manera fabulosa para que cada vez que ella encuentra un recibo sospechoso, le escriba un trino al parlamento brasilero diciéndole, hola, por favor, puedes revisar este recibo, y se lo manda. Esto ha hecho que se hayan descubierto más de 8.000 solicitudes de reembolso fraudulentas. Sí, no muy cristianas, no muy de Dios,
Y esto ha permitido que la gente empiece a darse cuenta para que la información sea mucho más cercana a mí. Este grupo de personas se logran financiar con las donaciones de la gente para que este sistema exista. Lo desarrollaron en código abierto, así que si por aquí hay alguna Trust Tech o alguna startup que quiera meterse a este mundo de luchar contra la corrupción, está en GitHub el código de Rosy y pueden seguir el caso. Es fabuloso, o sea, son cosas que están pasando en Latinoamérica de las cuales tenemos que aprender y tenemos que ser capaces de replicar las buenas prácticas y el buen uso que le estamos dando a temas como la inteligencia artificial y el Big Data aquí mismo. Tenemos también que reconocernos y ser capaces de ser impulsores de la tecnología que también desarrollamos acá. De acuerdo. Sí, la tecnología en realidad a grandes rasgos es un lenguaje, es una forma de expresión en la que los seres humanos han aprendido a desarrollar, a optimizar sus tareas, no importa si son personales o profesionales. Y es una realidad que, como les decía desde el principio, puede ser una bendición o no tanto, ¿verdad? Pero es el mercado en el que estamos funcionando actualmente, ¿verdad? Estos temas se discuten mucho, pueden, o sea, con solo poner IoT, inteligencia artificial en Google, aparecen un montón de información. ¿Vale la pena conversarlo? Sí. Definitivamente, vale la pena estudiarlo también porque a veces puede ser un poco complejo e insisto, es tanta la información que a veces nos toma tiempo como llegar a procesarlo, además de que estamos hablando de elementos que son un poco fantásticos hasta cierto punto, ¿verdad? Para las personas que son un poco más conservadoras o más estructuradas es que es una fantasía, ¿verdad? De entender lo que estamos viviendo actualmente, pero como les digo, o sea, hoy en día no es opcional, o sea, la tecnología está desde el momento que abrimos los ojos, desde el momento en que los cerramos, es lo último que vemos. En el mercado, para hacer innovación en las empresas, para ser competitivos, la tecnología es un must. Si en su empresa o en su organización no están entendiendo esto, les tengo malas noticias, en realidad, ¿verdad? Tienen que encontrar la forma de poder montarse en este barco. Una de las ventajas y las maravillas de este barco es que la tecnología es totalmente colaborativa, como decía Jack, o sea, estamos hablando de comunidades y ese es el valor y la fortaleza que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Sobre todo las empresas que ahorita tienen que salir de sus mercados locales. Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, con las pymes aquí en Costa Rica y sé que en Latinoamérica en general también se presenta, es que pensamos localmente, ¿verdad? Y ahorita vivimos en un mercado, una economía global. Esa es la que hay y hay que escalar y empujar las organizaciones a través de la cultura, a través de la innovación, a través de la tecnología, alcanzar ese proceso. Y bien, ya nos pasamos por un ratito, pero no importa, eso significa que la estamos pasando muy bien aquí hablando del tema de la tecnología. Definitivamente, para cerrar, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que estamos ante una nueva revolución industrial, una revolución humana, una revolución tecnológica, y o somos parte de ella o desgraciadamente, como le está pasando a muchas industrias y a muchas personas, les va a terminar pasando por encima. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que nos visitan de otras partes del mundo y a los y a los miembros de empleos.net. Los queremos invitar de una vez y de antemano a los 2 webinars que hacen falta. El próximo webinar será aquí con Carolina sobre Bauhaus como método de innovación. Va a estar muy interesante, especialmente para todos aquellos que les llame la atención todo el tema de cómo hay que pensar para empezar a innovar. También tenemos dentro de 4 semanas sobre cómo construir una cultura de innovación, donde estaremos Oriana y mi persona hablando justamente sobre cultura organizacional. Y finalmente los queremos invitar al seminario, a la experiencia Gerencias Exponenciales. Les estaremos mandando la información, que va a ser una experiencia increíble sobre este tema de la tecnología y cómo meternos a este mundo de la tecnología ya antes de que sea demasiado tarde.
Y antes de despedirnos, yo nada más quiero hacer como un resumen. Sí, por favor. De 1 minuto de todo eso que hablamos. Número 1, el internet lo vemos más allá que como una herramienta, lo vemos como un medio. Aun cuando no es del todo libre, está en nuestras manos decidir qué vamos a hacer con eso. Y como decía Cara ahora, depende de su creatividad y la innovación que usted quiera generar, lo que vamos a hacer con eso. El internet de las cosas está pasando ya todos los días, desde nuestros celulares hasta los autos, los carros que están conectados a la internet, y cada una de las cosas que usted puede conectar en su casa. Está en sus manos también crear nuevos productos con herramientas libres como estas, para que usted pueda generar internet de las cosas y datos, ya sea de su comunidad, de su negocio, de su país, de su institución. El internet de las cosas ya pasa en todas partes. El Big Data es la razón por la cual utilizamos el internet y la razón por la cual queremos todos en el mundo impulsar más el internet de las cosas, y esto es para que usted pueda generar mayor cantidad de datos y a partir de eso eventualmente poder hacer sistemas de inteligencia artificial que le ayuden a tomar decisiones y a tomar mejores decisiones de innovación, hasta para la creatividad que usted quiera hacer en sus instituciones, comunidad o negocio. Una última cosa, ¿sí? Para todos los que tengan más preguntas o alguna duda, alguna cosa, los encontramos en redes sociales con el hashtag Inteligencia40. Ahí nos pueden preguntar y los invitamos pues a que se inscriban. Las próximas fechas son 27 de septiembre y 11 de octubre. Y también que inviten a otros a que nos acompañen en estos próximos webinars. De verdad que muchas gracias por compartir este rato con nosotros y pues nos vemos la próxima. Y finalmente, bueno, nos despedimos de parte de la Fundación Costa Rica para la Innovación de Cultura 52. Desde aquí, desde la Inventoría LEED, nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Y gracias a todos.